Muy buenos días, queridos amigos. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado, cómaselo frito, calzados ingleses, y también una presentación de trajes Loaiza. Bueno, él le dicen el pingüino, pero es traje Loaiza. Bien, hoy nuestro invitado es Bernabé Gutiérrez. Ustedes saben, pues, la situación que se ha presentado en Acción Democrática. El Tribunal Supremo de Justicia tomó una decisión con respecto a las autoridades del Partido Acción Democrática, pues, y de acuerdo a esa decisión, pues, hoy Bernabé Gutiérrez es el secretario general de esta organización política. Y ciertamente Acción Democrática vive hoy una situación, digamos, de crisis interna, producto, pues, de las diferencias con respecto a la decisión de participar o no en las elecciones parlamentarias y también con respecto a la conformación del Consejo Nacional Electoral. Y es una excelente oportunidad para que Bernabé Gutiérrez, ahora en su nueva condición, nos explique realmente qué fue lo que llevó a esa fractura que hoy vive Acción Democrática, a esa separación entre dos personas que eran muy cercanas, Bernabé Gutiérrez y Henry Ramos Ayub. ¿Dónde está la verdad de todo esto? De acuerdo a tu óptica, Bernabé, bienvenido. Muchas gracias, Vladimir. Muchas gracias a tu equipo. Y buenos días a todo el pueblo venezolano. En Acción Democrática no se vive ninguna crisis. Tan solo son puntos de vista que existen. El compañero Henry Ramos Ayub es de la opinión de no salir a votar, de no participar. Pero en otras oportunidades ha tenido una tesis distinta, que es la de participar. Yo toda mi vida, desde que estoy en Acción Democrática, soy un fiel creyente en el voto. Soy un hombre del aparato, de la maquinaria, y me he preparado siempre para que Acción Democrática esté en óptimas condiciones. Primero, cuando me tocó dirigir Acción Democrática allá en el Amazonas, y ahora el tiempo que estuve de secretario nacional de Organización de Acción Democrática, con el MALECAC, Maquinaria Electoral ARECA, recorriendo, Vladimir, todos los estados, las capitales de los estados, cada uno de los 335 municipios, cada una de las parroquias, fundando comités locales en ejes carreteros, urbanizaciones, barrios, organizando los sectores, el movimiento sindical, el agrario, el femenino, el juvenil, de educación, profesionales y técnicos, de la cultura, de asuntos municipales, porque creo en el voto. Y yo siempre me pregunté y hago la pregunta, bueno, si no es la salida del voto mediante el sufragio, ¿cuál salida es la que están planteando los que no quieren que vayamos a votar? Y en esta situación, bueno, se dio todo lo que ya el pueblo venezolano conoce, una decisión donde me da a mí la Secretaría General de Acción Democrática para que además tenemos el periodo vencido para reorganizar al partido, para que el partido participe. También se ha hablado mucho de la conformación del CNE. Uno de los rectores de la oposición, tanto el doctor Rafael Jiménez, como José Luis Gutiérrez Parra, quien es mi hermano, no lo postulé yo. No lo postulé yo. Quien le plantea el nombre de José Luis Gutiérrez Parra al gobierno en toda esa cantidad de decisiones que se hicieron fue el compañero Henry Ramos Ayub. Primero se lo planteó a Jorge Rodríguez en una primera reunión que le dijo que Acción Democrática iba a participar con su tarjeta blanca y que tenía un candidato para rector. Cuando le preguntaron quién era el rector, él le dijo que José Luis Gutiérrez Parra, abogado de la República, quien ya estaba trabajando en la rectoría de Luis Emilio Rondón, hijo, abogado, profesor universitario, y luego se lo planteó también al presidente Maduro. Jamás ni nunca yo le planteé el nombre de José Luis Gutiérrez Parra, ni a Jorge Rodríguez, ni al gobierno. Incluso a Maduro, perdóname, Bernabé, incluso a Nicolás Maduro se lo planteó Henry Ramos Ayub en alguna conversación. Se lo planteó en una conversación que se dio en un sitio que no era Miraflores, no era La Viñeta, no era La Casona,
allí le planteó el nombre de José Luis Gutiérrez Parra. ¿De eso ha pasado cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? Bueno, eso sería, Vladimir, te estoy hablando entre la segunda quincena de febrero y la primera semana de marzo de este año. Esa es la realidad de todo esto. Una vez que sale la decisión del TCJ, el compañero Ramos se dio a la tarea, fue de calumniarme, de decir que esto no era de Acción Democrática. Bueno, al país hay que hablarle claro, Vladimir. Al país hay que hablarle con claridad y no engañando al país. Yo asumí esta responsabilidad y le estoy diciendo al país, cada vez que los medios de comunicación me entrevistan, decirles la verdad. Porque es que no tiene por qué la oposición y el gobierno está reuniéndose en casas privadas o cultos. ¿Cuál es el problema? Acá en Venezuela hay dos tendencias. La tendencia del oficialismo que representa a Nicolás Maduro, que es una tendencia que día a día, producto de la situación país, día a día esa tendencia baja y día a día la tendencia de la oposición aumenta, porque este es un pueblo que está descontento, este es un pueblo que está indignado por la situación del agua, de la luz, de la gasolina, del alto costo de la vida, la escasez de alimentos. Y por ello digo yo que debemos de participar y capitalizar ese descontento que existe para con el gobierno y que nosotros tengamos de nuevo la mayoría de la Asamblea Nacional para que el gobierno de Maduro y en el mundo entero sepan que allí hay un rechazo al gobierno de Maduro. Ahora, Bernabé, fíjate, tú señalabas claramente que en distintas declaraciones, que incluso algunos sonidos han salido por allí, videos de declaraciones de Ramos Ayub, él estaba de acuerdo con participar. ¿Qué crees tú produjo ese cambio en la opinión de Henry Ramos Ayub sobre este tema, Bernabé? ¿Qué es lo que crees tú que cambió? Precisamente hay una situación que yo no entiendo. Yo no entiendo, tampoco voy a estar haciendo dibujo libre de decir por qué el compañero Henry Ramos cambió o no cambió. Pero aquí está por lo menos el compañero Ramos de este año, después que los secretarios generales y los diputados por unanimidad se acordó participar en el proceso electoral interno, porque es lo que quiere, no solamente la dirigencia, no es lo que quieren los cuadros directivos a nivel regional y a nivel de municipio, sino es la base del partido, la militancia de Acción Democrática, los simpatizantes y amigos de Acción Democrática van a salir a votar. Acción Democrática en esta oportunidad, bajo mi conducción, va a presentar candidatos a diputados en la lista nacional, si es que esa se aprueba, en las listas regionales y en todos los circuitos. El compañero Henry, aquí están las declaraciones del compañero Henry, vamos a ver cómo la ponemos aquí. Si a mí me dijeran, ¿cuándo quieres tú que se vaya Maduro? Tras antier. Ojalá que ya no existiera. Tú no puedes hacer política con las glándulas. Tú las glándulas y los afectos y los sentimientos los dejas en tu casa y tienes que tomar decisiones políticas paradas sobre la realidad. No es lo que yo quiero, es que puedo. Queremos otro CNE, desde luego queremos otro CNE. Ajá. Ahora si el gobierno dice, no accedo al cambio de CNE, ¿qué hacemos? No vamos a elecciones. Eso es lo que quiere el gobierno. Ya que siempre la decisión de no ir o de ir está en manos del gobierno. Así que ahora la gente dice, no, con lo que dijo Sparvati no se puede. Ahí la oposición no tuvo candidato, ahí a la oposición no le dieron actas, ahí la oposición no auditó los software, pero con ese CNE fui a las parlamentarias. ¿Y qué pasó? Ahora yo no voy a decir, como me vas a robar o como me vas a hacer ineficiente el resultado electoral, yo no participo. Incluso que ahora nos inscribamos todos, no significa que vaya a haber elecciones, a lo mejor el gobierno la suspende. Yo de lo que sí estoy seguro es de que si no hubiéramos inscrito candidatos, al día siguiente el gobierno dice elecciones de gobernador y se las coge todas. No participas en esta, le regalas 23. Luego no participas en las de alcalde y le regalas 335. Y luego tampoco participas en las presidenciales, entonces le regalas la presidencia. ¿Qué lógica tiene eso? Un gobierno que tiene 20 gobernaciones y amanece con ninguna o con 2 o con 3, es un gobierno al que tú puedes incluso presionar para participar en las elecciones presidenciales. Aquí nadie salió a manifestar para la abstención electoral, a todo lo contrario, para pedir calendario electoral y elecciones, para pedir carácter humanitario, para pedir liberación de los presos, para pedir respeto a las instituciones y separación de poderes. Para eso es que marchamos. Ahora, mientras Venezuela y la comunidad internacional te dicen, siguen presionando por el calendario electoral, tú vas a presionar porque no hay elecciones. Por eso es que hay que participar, aún en medio de las mayores desventajas institucionales, porque ya hemos demostrado que aún así, cuando tenemos los votos ganamos.
¿Cuál es la antítesis o la antípoda de la salida electoral? La salida militar. ¿Cuál es la antítesis del voto? El golpe de Estado. Teniendo tanques, aviones, cañones y fusiles, ¿qué militar va a dar un golpe de Estado para que venga a gobernar un civil? Bueno, escuchábamos dentro de lo que se podía y los argumentos de Henry Ramos. Ahora, fíjate, ustedes en el CEN discutieron este punto, Bernabé, lo discutieron, digamos, este año lo discutieron, esa materia electoral. ¿Hubo alguna decisión del CEN de participar en estas elecciones? El jueves 16 de enero, por unanimidad entre secretarios generales, la fracción parlamentaria y el CEN del partido, se acordó participar. El compañero Henry en ese momento tenía sus reservas y cuando vio que era unánime la decisión de participar, ok, vamos a participar, vamos a pedir al rector, pero yo les ruego, por favor, dijo él en ese momento, que no lo digamos públicamente todavía, sino en su momento. Bueno, pero luego se dio a la tarea de estar llamando a muchos compañeros de partido para que no se participe, que no hay las condiciones, que esas cosas. No lo ha hecho después que salió la decisión del TCJ. Y aquí también es bueno decir, Vladimir, que se habla de que ese TCJ no tiene cualidad para nombrar a los rectores del CNE, pero ese TCJ, ese Tribunal Supremo de Justicia, desde el 2004 para acá, ha nombrado por omisión legislativa a todos los rectores del CNE. Ahí se nombró a Ezequiel Zamora, lo nombró el TCJ, a Sobella Mejía, a Vicente Díaz, a Luis Emilio Rondón, y a ese TCJ también el compañero Henry Ramos, cuando hubo aquella pelea de la Florida, de los Chorros. Con Timoteo, ¿no? Con Timoteo, William Dávila, Rafael Poleo, Alberto Galíndez, y de este lado estaba el compañero Rafael Marín y Henry Ramos. El compañero Henry se fue al TCJ y en el TCJ le dieron la razón al compañero Henry Ramos y le entregaron el partido al compañero Henry Ramos. Entonces, bueno, ya llegó la hora de decirle al compañero Henry Ramos, bueno, que mantenga una sola palabra. Vea lo siguiente, aquí en el 2005 no fuimos a las parlamentarias porque supuestamente no habían condiciones para ir a las elecciones parlamentarias y que nos ausentáramos de ese proceso electoral porque luego venía la caída de Chávez. Pasó el 2005, no concurrimos a esas elecciones y el gobierno se cogió el 100% de las curules. Luego, con estas mismas condiciones a las cuales no quisimos ir, sí fuimos a la del 2010. Luego, con los mismos rectores, con Tibisay Lucena, de presidenta, de Socorro Hernández, de Tania D'Amelio, de Sandra Oblita y de Luis Emilio Rondón, fuimos a las elecciones del 2015 y obtuvimos 112 diputados y el gobierno se quedó con 55. Luego, a las elecciones presidenciales no se quiso ir porque no había condiciones. Entonces, bueno, ahí está. ¿Qué pasó? Ganó Chávez, ganó Maduro las elecciones presidenciales y ahí se mantiene. Pero anteriormente, en 2017, Vladimir, con esas mismas condiciones fuimos a la elección de gobernadores y sacamos 5 gobernaciones importantísimas que ganamos, entre ellos el Zulia. Bueno, hubo un partido que tomó la decisión de que sus gobernadores no se juramentaran ante la ANS, y Acción Democrática mandó a los 4 diputados nuestros que se juramentaran ante la ANS y fueran a gobernar a su estado. Y ahí tenemos a Barreto Sira, gobernador electo, con un TCJ que designó a estos rectores. Barreto Sira es el gobernador de Anzoátegui, juramentado ante la ANS, autorizado por Acción Democrática. Ahí tenemos a la compañera Lady Gómez en el Táchira, a Ramón Guevara en Mérida y a Alfredo Díaz allá en Nueva Esparta. Que por cierto, hay que hacerles un reconocimiento
a estos 4 gobernadores nuestros de Acción Democrática, adecos, mis compañeros de partido, que con todo lo que el gobierno de Maduro los estrecha, los estrangula, les niegan los recursos económicos, le ha puesto protectores por encima. Esos gobernadores están haciendo una obra de gobierno que el pueblo venezolano se las reconoce, que el pueblo de cada uno de estos estados se las reconoce. Y por ello es que nosotros debemos decirle a Maduro que nosotros no le tenemos miedo. La Acción Democrática es de la confrontación electoral para derrotarlo allí. Bernabé, fíjate, varias cositas de lo que tú has dicho. Precisamente la oposición argumenta, o mejor dicho, el G4, parte del G4 argumenta esa decisión de participar en el año 2015 y luego lo que pasó con los diputados de Amazonas y que fueron desconocidos, es un argumento válido para no participar porque el gobierno no respeta estos resultados que se producen y que le son adversos. Pero también hay quienes señalan que estas cosas se produjeron, estas decisiones del gobierno se produjeron en medio de lo que fue un anuncio del entonces presidente de la Asamblea, que era Henry Ramos, en cuanto a que a Maduro le daban 6 meses, lo que fue interpretado de esa manera, que le daban 6 meses a Maduro en el poder. ¿Qué crees tú que ha pasado, que pasó allí? Y mira, Vladimir, ¿en qué momento convencerías tú a quienes dicen que no se debe votar porque el gobierno no respeta el resultado? Vladimir, yo soy un hombre con una pasión política tremenda, la llevo en la sangre, producto de los viejos míos, de adecos, preso con Carlos Andrés Pérez, preso con Alejandro Izaguirre, preso con Reinaldo Leandro Mora. A mí me enseñó la política varias cosas, entre ellas que tanto una victoria electoral hay que saberla administrar bien, como una derrota electoral hay que saberla administrar bien. Una derrota mal administrada por un político que recibió una derrota o una tendencia que recibe una derrota lo puede sepultar de por vida. Y quien no sepa administrar una victoria, eso también puede sepultar a un político a una tendencia. Yo con toda honestidad creo que no hemos sabido a veces administrar derrotas y no hemos sabido administrar victorias. Vicente Díaz en estos días dijo, lo leí en su cuenta Twitter, que uno de los grandes errores que había tenido la oposición, que le dio una mala interpretación a la victoria de las elecciones del 2015, que entendió que esa victoria que le dio el pueblo venezolano a la oposición creyó que era un mandato para que destituyera a Nicolás Maduro. Entonces, ahí están las cosas. Muy bien, la Asamblea Nacional, en ese momento que se discutía, ha podido hacer una enmienda, que al principio se habló de la enmienda a la Constitución y que se aprobara, que era la reducción, o sea, reducir el mandato presidencial, el periodo, mandarlo al CNE para que se hiciera un referéndum consultivo que allí. Pero ahí salieron otros entonces con un referéndum. Hubo una mezcla de una cantidad de desaciertos que yo he dicho que en esta nueva Asamblea Nacional, donde yo tengo la absoluta seguridad que donde hay mayor calamidad, donde hay mayor tragedia, donde la pesadilla se ha hecho más negra, más triste, producto de que Maduro no ha sabido gobernar el país, que el país se le está yendo de las manos, que tenemos el problema, como dije al principio, del alto costo de la vida, un salario de $6 que no le alcanza a nadie, un problema de la luz eléctrica, del agua. El pueblo va a salir a votar y el pueblo le va a decir a Maduro de nuevo, lo va a derrotar. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros, a la oposición, cuando obtengamos de nuevo una victoria contundente, donde vamos a sacar mayor número de diputados que el gobierno? Administrar bien eso y seguir luchando con esa metodología para sacarlo luego de la presidencia de la República en su momento, en su debido momento, y no que nos confundamos de nuevo, porque yo, Vladimir, yo soy enemigo todo de las salidas violentas, de esas salidas que es lo que han atornillado a Maduro en el gobierno. Vemos el caso del año 2002, el 11 de abril del 2002,
una cantidad de errores tras errores. Regresó Maduro al poder y han pasado, desde aquel entonces para acá, han pasado 18 años. Y eso lo que hizo fue atornillar a Maduro en el poder. Que hay sectores de la oposición que no lo quieran reconocer, tienen que reconocerlo. El ausentarnos de las elecciones parlamentarias del 2005. Han pasado 15 años donde se dijo que si nos ausentábamos, el gobierno de Maduro caía. Han pasado 15 años. De Chávez. El gobierno de Chávez caía. Han pasado 15 años. Luego, esas escaramuzas. Yo recuerdo lo del 30 de abril del año pasado, allá en el distribuidor de Altamira. La batalla, así como hay la batalla de las queseras del medio, la batalla de la puerta, y una cantidad, bueno, esta se conoce como la batalla de los guacales, de tomates, de cambur, de plátano, de zanahoria, de remolacha. Estamos jugando con el destino del pueblo venezolano. El pueblo venezolano lo que quiere es que realmente nos organicemos, que hagamos un esfuerzo. Ese pueblo está indignado, Vladimir, y es lo que yo me propongo como secretario general de Acción Democrática. Vamos a participar, buscaremos los acuerdos necesarios. Ya vamos a hablar de eso, pero fíjate, Bernabé, a mí me gustaría preguntarte algunas cositas con respecto a este tema del G4 y la línea que se ha seguido. ¿Cuál es tu evaluación del llamado mantra de los 3 pasos: cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres? ¿Cuál es tu evaluación de esa política que ha encabezado Juan Guaidó? Bueno, mire, más que una evaluación a la que Bernabé Gutiérrez pueda llegar, que cada venezolano que está escuchándonos, que nos está viendo, que está viendo tu pregunta, esperando mi respuesta, ¿cuántos años ya tenemos trajinando este camino y qué solución se ha alcanzado? ¿Qué solución se ha logrado? Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional, no hay duda de eso. Y desde el 23 de enero dijo que asumía la jefatura del Estado venezolano. Entonces, ¿qué solución se le ha dado a esto? Se han venido creando muchas expectativas a las cuales luego lo que hay es una gran frustración en el pueblo venezolano. Yo creo que es hora ya de decirle al pueblo venezolano, al pueblo de oposición, que vamos seriamente a no salirnos más del debate electoral, de seguir de una salida constitucional, electoral y pacífica. ¿Qué pasó con Chávez cuando Chávez pretendió o venía organizando? Ya tenía casi 10 años el teniente coronel organizando y hablando con los militares en todo el país, para dar un golpe a quien hubiese ganado las elecciones en el 88. Las ganó afortunadamente Carlos Andrés Pérez y el golpe se dio contra Carlos Andrés Pérez. Ahí hubo un fracaso, ese golpe militar. Pero cuando Chávez decide irse por la vía electoral, Chávez ganó esas elecciones en diciembre del año 98, las ganó como quiso, sin condiciones alguna. O sea, está demostrado en la historia venezolana que por la vía del golpe, una vez que se establece en Venezuela la democracia, por la vía del golpe nadie accede al poder. Es por la vía electoral. Está demostrado del año 58 para acá, después que ya se consolidó la democracia venezolana. No hay otra salida, Entonces acá yo invito a todos los factores de la oposición, a los que ya hemos dicho que vamos a ir al proceso electoral, y a aquellos todavía que andan enamorados de una idea de no participar, creyendo que puede haber una salida distinta, a que lo piensen seriamente y que antes que, una vez que se apruebe el proceso, las elecciones, se apruebe el cronograma electoral, que se incorporen entre todos y vayamos a eso. ¿Qué pasaría si aquí queda un empate parlamentario del resultado electoral? Tendrían que asumir tu culpa totalmente aquellos que han venido llamando a la abstención. Bernabé, ¿cuál es la correlación actualmente en Acción Democrática en torno a este tema? ¿Cuántos secretarios generales, CES,
¿Cuántos burós, de los burós sindical, buró juvenil, buró agrario, buró de profesionales y técnicos, etcétera, los distintos sectores que componen la maquinaria ADECA, cuántos están con la línea que tú encabezas y cuántos están con la línea de Henry Ramos? Y si eso está cambiando. Ve la franqueza con que te voy a hablar, que el jueves 16 de enero, todos los secretarios generales, como te lo dije al principio, y hablaron de que ellos habían hablado con sus estructuras municipales, parroquiales, y habían hecho asambleas de base, y que todos los militantes de Acción Democrática querían participar en este proceso electoral, cosa que es verdad, cosa que le hizo mucho daño no solamente a Acción Democrática, sino a todos los partidos políticos. Cuando vamos a las elecciones parlamentarias del 2015, con unas condiciones las cuales no importó para obtener una victoria. Luego participamos en las elecciones de gobernadores, pero luego para las municipales, donde los líderes municipales de Acción Democrática y de todos los partidos políticos son los más importantes, porque son los líderes políticos que están en conexión con el pueblo, a ellos se les impidió y se les dijo que no había condiciones para esas elecciones municipales. Y no presentamos candidatos a las alcaldías y el gobierno se cogió prácticamente todas las alcaldías. Entonces, después que se acuerda participar, se dieron a la tarea del compañero Henry de comenzar a llamar a dirigentes regionales, a secretarios generales, para que no concurrieran porque no había condiciones y ciertas cosas allí como atemorizando. Esto no es un problema de que cuántos dirigentes puedan estar allá o puedan estar acá. Para comenzar, el CEN no existe. El CEN, dentro de pocos días, vamos a reestructurar previa consulta con dirigentes de todos los estados, no solamente secretarios generales y de organización, dirigentes de todos los estados. Vamos a conformar un comité ejecutivo nacional, de acuerdo al mandato que hay de la sentencia, para que luego revisemos las estructuras hacia abajo. Lo importante de esto es saber que ya hay cantidad de dirigentes de todas de las bases del partido, diciendo que hay que votar. Y ya vamos a ver cuando Acción Democrática inscriba a sus candidatos a diputados, ya diciembre está cerquita, diciembre está aquí a la vuelta a la esquina, y vamos a ver cuál votada fue la tarjeta de Acción Democrática, esa tarjeta blanca, porque yo no voy a postular candidatos con una tarjeta distinta a la blanca. Acción Democrática va a postular su candidato con la tarjeta blanca, Vladimir, que postulamos a Rómulo Gallegos y lo hicimos presidente, con la tarjeta blanca que postulamos a Rómulo Betancourt en el 58 y lo hicimos presidente, con la tarjeta blanca con que postulamos a Raúl León en el 63 y lo hicimos presidente, con la tarjeta blanca con la que hicimos presidente a Jaime Lucinchi, y con la tarjeta blanca que hicimos 2 veces presidente a Carlos Andrés Pérez. Con esa tarjeta blanca que ha jugado un papel importantísimo en cada proceso electoral, con esa tarjeta blanca del Partido del Pueblo. Ya vamos a ver el resultado en diciembre. Un momento que ustedes llamaron a votar con la tarjeta negra, creo que fue en la elección de Leoni, ¿no? Sí, correcto. Cuando la división de Acción Democrática y el AR, Raúl Ramos Jiménez, un líder, un dirigente del partido, el Consejo Supremo Electoral, así se llamaba anteriormente, el Consejo Supremo Electoral decidió que la tarjeta blanca ni se le daba a la tendencia de Raúl Leoni, ni tampoco a la tendencia de Raúl Ramos Jiménez, sino que la tarjeta blanca se mantuvo allí guardada y a Raúl Leoni se le dio a lo que se llamó A de Gobierno la tarjeta negra, y a la otra tendencia se le dio la tarjeta azul y plata con un caballito en el medio, y se decía que en esta circunstancia mete la negra para la blanca recuperar. Y la negra se impuso y se recuperó la tarjeta blanca de Acción Democrática. Esa es la tarjeta blanca, que han dicho miles de cosas, ¿no? Acción Democrática va a postular sus candidatos y buscaremos excelentes candidatos. Lo primero que vamos a revisar es la misma fracción parlamentaria, los compañeros diputados que fueron electos candidatos de Acción Democrática,
Si quieren participar, tienen la primera opción. Y lógicamente hablaremos en los estados donde tenemos los 4 gobernadores, hablaremos también con los 4 gobernadores y los 4 secretarios generales de allí, de esa seccional. Y ¿Has hablado con los gobernadores, Bernabé? ¿Tú has hablado por teléfono, has hecho contacto con los gobernadores? Sí, porque mis compañeros son mis compañeros, son mis amigos, a los cuales les tengo mucho afecto, les tengo mucho respeto y mucho cariño, y los valoro mucho por el trabajo extraordinario que están haciendo, aun cuando Maduro los atropella. Ahí me ha tocado salir a defender al compañero Alfredo Díaz cuando reventó la pandemia, ataques de Jorge Rodríguez, ataques del presidente de la República contra Alfredo, y lo quisieron acorralar, lo estaban ya montándolo en la olla, y a mí me tocó dar la pelea de frente al gobierno de Maduro y de frente a Jorge y a todo lo que es el régimen, defendiendo a mis compañeros de partido, defendiendo a mis gobernadores, defendiendo a Alfredo. Y esa es la que estos gobernadores van a llamar a votar. ¿Te han dicho algo al respecto? ¿Van a llamar a votar? Claro, Vladimir, ellos fueron electos gobernadores con el voto, con la tarjeta blanca y lógicamente la tarjeta de otros partidos. En los gobernadores el próximo año vienen las elecciones de gobernadores de estado, y cada uno de esos gobernadores que está sembrado en el corazón, en el sentimiento del pueblo de Anzoátegui, están en el sentimiento y corazón del pueblo de Nueva Esparta, está en el sentimiento, en el corazón del pueblo del Táchira y de Mérida. Es el pueblo que quiere que de nuevo ellos sean candidatos a gobernadores, y allí dentro de, ya en junio, julio del próximo año están las elecciones de gobernadores, de alcaldes, concejales y consejos legislativos, y la tarjeta blanca los va a postular a ellos también. Ahora nosotros postulamos un candidato, escogemos un candidato. Si el candidato dice yo no quiero participar, nosotros no podemos obligar, porque Rómulo Betancourt decía que la primera condición para ser presidente de la República o ser gobernador es que el candidato quiera hacerlo. Y yo tengo la seguridad que todos los gobernadores van a participar. Incluso en las parlamentarias, van a apoyar candidaturas en las parlamentarias. ¿Tienes esa confianza? Es que no hay otra vía, no hay otra vía. Y los gobernadores saben que no hay otra vía alterna al voto para obtener las elecciones, para obtener mayoría en la Asamblea Nacional. Por ahí anda una tesis, Vladimir, de que esta Asamblea Nacional pues, va a ser prorrogada en el tiempo, que le van a dar 5 años más de prórroga porque no va a haber elecciones, o las elecciones van a ser desconocidas y se va a reconocer eso. Eso sería igual que otra cantidad de países, llegado el momento de las elecciones presidenciales, Maduro no quiera ir a esas elecciones presidenciales, y esa otra tendencia del globo terráqueo diga que le van a prorrogar por 6 años el mandato a Maduro. No, señor. Aquí quien da un mandato más o quita un mandato es el pueblo venezolano a través con su voto. Bernabé, por ahí también ha habido anuncios de posibles sanciones en Estados Unidos a los dirigentes políticos que promuevan la participación en estas elecciones, que reconozcan a CNE, que participen. Incluso en una oportunidad yo conversé con el encargado de negocios de Estados Unidos, designado embajador en Venezuela, James Torrey, y él decía que se estaban estudiando estas sanciones. ¿Tú le tienes miedo a una posible sanción de Estados Unidos por llamar a participar en elecciones? Mira, yo vengo diciendo que los venezolanos nos estamos exponiendo a una cantidad de sanciones o de atropellos. Porque ve lo siguiente, Vladimir. Si tú atacas al gobierno de Maduro, si tú le dices al gobierno de Maduro que es responsable de todo lo que está ahí, de todos los males del país, entonces se te quiere atropellar, se te quiere encarcelar, o se te mete preso, o te hacen persecuciones. Pero por el otro lado, entonces, si tú no estás alineado a unas líneas que vienen de afuera, entonces te sancionan. Yo soy como ADECO, de acuerdo a los postulados de Acción Democrática en su estatuto, que dicen que Acción Democrática es un partido nacionalista, un partido antiimperialista, un partido revolucionario, un partido antifeudal y un partido policlasista.
nosotros en consecuencia actuamos. Yo tengo mucho respeto por todos los países del mundo, por las autoridades y los gobiernos de todos los países del mundo, por los gobiernos que se han dado, de los pueblos, el pueblo norteamericano se ha dado su gobierno. Ahorita mismo está en una disputa presidencial, fíjate, los republicanos y los demócratas. En España hay partidos que están optando por una posición, en todos los gobiernos del mundo. Yo soy respetuoso de ello, pero también que los demás países sean respetuosos de los líderes políticos para que podamos discutir sanamente, porque no tiene sentido de que los venezolanos que no somos del gobierno de Maduro, que hemos enfrentado al gobierno de Maduro, que vinimos diciéndole a Maduro en su cara, y en el caso mío, como secretario de organización, yo vengo haciendo una campaña de organización del partido para combatir a Maduro. De una u otra forma, las victorias que ha obtenido la oposición, donde ha estado Acción Democrática, ahí yo he aportado mi grano de arena. Entonces no puede ser que nosotros nos quieran a llevar a juro a tener una posición distinta a la vía electoral. Yo dije siempre y lo vengo diciendo, bueno, que nos digan que si no hay la salida electoral, ¿cuál es la otra salida? Que la digan. Así como yo digo que la salida es la electoral, bueno, quienes piensen distinto que también lo digan y que dejémonos de estar amenazando porque nos estamos poniendo igual que el gobierno de Maduro. El expresidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que hay gobiernos que se arrepienten de haber reconocido a Guaidó como presidente interino. ¿Qué opinas de esa declaración? ¿Y tú también te arrepientes de haberlo reconocido como presidente? No es cosa de que nos podamos arrepentir o no arrepentir. El presidente Zapatero es un gran líder político de Europa, concretamente de España. Ha jugado papel importante no solamente en Venezuela, sino en otras regiones. Tiene su punto de vista, el cual yo respeto. Acá lo que se trata es que no sigamos creando falsas expectativas con un proyecto político que ya va para casi 2 años y no hemos resuelto el problema del país. Más que un proyecto político, Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional, eso no se discute. Asumió y dijo que asumía las riendas de un gobierno provisorio. Bueno, ese es su proyecto. Nosotros lo que no podemos seguir creando la expectativa al pueblo, que luego el pueblo cuando ve que no son las cosas como nos las plantearon, sino que los problemas siguen más graves, los problemas se han profundizado. El pueblo dice, bueno, por Dios, por favor, ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan? Y yo creo que estas elecciones parlamentarias pudiera ayudarnos a que el pueblo venezolano comience a ver una lucecita de esperanza, comience a ver el pueblo en realidad que podemos resolver el problema que afecta a todos los venezolanos. Porque el problema del pueblo venezolano no solamente afecta a la oposición, también afecta al chavista de a pie, el chavista de los barrios, que sufre las mismas calamidades que nosotros. Bernabé, ¿hay posibilidades de reconciliación con Henry Ramos Ayub o ese puente roto no lo reconstruye nadie? Bueno, es una carretera con un puente roto. La alta ingeniería reconstruye puentes para que luego pueda transitar la comunicación, los vehículos. Yo soy un hombre permanentemente llamado a la reconciliación. Yo soy un hombre enemigo del odio. Una de las cosas que le ha hecho daño al país es el odio que algunos del gobierno, tanto del chavismo como de madurismo, han sembrado en el país. El odio es mal consejero. Es decir, que no se descarta esa reconciliación a pesar de lo duro que él ha sido contigo. Yo soy un hombre de una piel de caimán. Yo soy un hombre muy difícil que a mí me ofendan, porque quienes pretenden ofenderme me tiran improperios a los cuales mi mente de inmediato rechaza porque no se parece en nada a lo que yo realmente soy. Que me ofendan, que trate todo el mundo de decirme lo que me quieran decir. Yo no lo digo porque si yo caigo en lo mismo,
mañana o pasado la misma dinámica política nos puede acercar, y yo no quiero que a mí se me reclame, a mí se me recrimina, que diga que tú dijiste esto, no, que el que me haya ofendido y viene a abrazarme, viene a extenderme la mano, no le voy a recordar siquiera las fechas, que las recuerdo muy bien, porque yo tengo buena memoria, no le voy a recordar tal día, a tal hora, en tal medio, me insultaste, me calumniaste, no. Mis manos son para apretar amistad, para reconstruir afectos, y creo que ahora como conductor de Acción Democrática debo de jugar con mucha transparencia y debo de olvidarme. Si nunca he sido, nunca he anidado odios contra nadie, mucho menos ahora. Fíjate, alguna gente pensó, Bernabé, que ese desacuerdo entre tú y Henry Ramos era una especie de acuerdo bajo cuerda, valga la expresión, para evitar que la tarjeta de AD cayera en otras manos. ¿Qué opinas tú de esa versión? Bueno, eso me lo han preguntado muchos periodistas en cada una de las entrevistas. No hay entrevista alguna donde no me la puedan preguntar. Donde me lo puedan preguntar. Yo no le puedo quitar a nadie de la mente que pueda estar pensando en eso. Ahora, lógicamente, yo sí creo que quienes estaban jugando y quienes tenían esperanza de quedarse con la tarjeta de Acción Democrática y con el partido como tal, bueno, no se quedaron con la tarjeta. La tarjeta está en manos de Acción Democrática. La tarjeta le pertenece a Acción Democrática. La tarjeta va a postular con mi firma y luego vamos a hacer un proceso electoral interno del próximo año muy transparente para que gane quien gane las elecciones en ese proceso sean los que conduzcan Acción Democrática hacia el futuro. ¿Cuándo vas a despachar desde el CEN de la Florida? Porque Henry Ramos dijo que te estaba esperando allá. Bueno, muy pronto, muy pronto, muy pronto. Henry debería invitar a otros para que asuman y despachen de donde deberían de estar despachando. Yo sí le digo que muy pronto yo estaré en el CEN del partido. No será por la vía violenta, no será por la vía violenta, todo será por la vía legal, por la vía pacífica, pero muy pronto estaremos despachando desde el CEN del partido para ir reuniéndonos, no solamente con los adecos, sino reuniéndonos con los partidos afines a la estrategia de Acción Democrática. ¿Con qué sectores de la oposición te aliarías tú o se aliaría Acción Democrática en estas elecciones parlamentarias y con cuáles no? Por ejemplo, ¿ustedes harían una alianza con la llamada Mesa de Diálogo Nacional? ¿Se harían alianzas con Capriles, por ejemplo? Si es que Capriles que decía... Una vez que se haya designado el nuevo CEN del partido, de inmediato, y eso va a ser muy pronto, de inmediato vamos a diseñar la estrategia. Nosotros, ojalá el amigo Capriles opte por participar. Aquí no se trata de una elección presidencial donde si van 4 candidatos presidenciales le da la victoria a Maduro. Aquí se trata de varios partidos políticos que estamos en la lucha. Cada quien pudiéramos ir todos unidos, como también pudiéramos cada quien presentar sus candidatos y la sumatoria de los diputados que se vayan obteniendo de acuerdo a la votación de cada uno, eso va a conformar todo un bloque de oposición posteriormente a las elecciones. Ojalá, yo he venido conversando con todos los líderes políticos de la oposición, los que están en la oposición. Te repito, una vez que ya se establezca el nuevo CEN del partido, vamos a diseñar una estrategia y en función de esa estrategia vamos a analizar con quién vamos a ir en alianza. ¿Hay sectores con los cuales definitivamente no irían a las elecciones? ¿O no descartan a nadie? Bueno, precisamente yo estoy dando un paso que me obliga a ser distinto. Yo no puedo tomar decisiones yo solo. Una vez que ya esté conformado la dirección nacional del partido, nos reuniremos y ahí vamos a discutir con quiénes deben hacerse las alianzas. Por cierto, ustedes tienen hoy una reunión, entiendo que hay una reunión en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son, digamos, los planteamientos que tú vas a formular en esa reunión? ¿Cuáles son las exigencias que tienen ustedes frente al nuevo Consejo Nacional Electoral? Bueno, vamos a ir al CNE, vamos a ver los planteamientos que nos puedan hacer los rectores y ahí vamos a discutir.
Ojalá sea la presentación del cronograma y pudiéramos discutirlo. Ahora, ya teniendo dos rectores de la oposición, uno en la Comisión de Participación Política y Financiamiento y el otro en la Junta Electoral Nacional, esto quiere decir que ya estamos arrancando en mejores condiciones que en otras oportunidades atrás. Ese rector, que es tu hermano, el rector Gutiérrez, José Luis Gutiérrez, ¿es autónomo o recibe instrucciones de su hermano mayor? Yo soy respetuoso de las decisiones que tengan que tomar tanto los hijos míos como mis hermanos en cualquiera de las posiciones a las cuales ellos puedan desempeñar. Como tengo la seguridad que ellos han sido respetuosos siempre. Cuando yo fui gobernador, ninguno de mis hermanos, ninguno de mis hijos me daban directrices ni sugerencias. Tampoco la han hecho cuando yo he estado en esta posición. Yo respeto a José Luis Gutiérrez Parra, rector propuesto por el compañero Henry Ramos Ayub, y que el TCJ lo designó junto con los demás rectores, es totalmente autónomo. Lo que sí tengo la seguridad es que ese rector, como también el otro rector de la oposición, van a trabajar en función de que todos los venezolanos se animen a votar en estas elecciones parlamentarias porque se les está garantizando a ellos su voto. Finalmente, Bernabé, ¿qué le dices tú a esos venezolanos que creen que no se debe participar? ¿Con qué argumento los convencería de lo contrario? Bueno, yo les diría lo siguiente a todos los venezolanos, que si no vamos a votar, le estamos entregando la Asamblea Nacional al gobierno de Maduro para que se la agarre 100%. Que veamos qué ha pasado en el ayer, cuando no fuimos a las elecciones parlamentarias del 2005. Le entregamos esa Asamblea Nacional al gobierno de Chávez bajo lo que se le decía previamente al pueblo venezolano: no vayas a votar porque el gobierno de Chávez luego se cae. ¿Y qué pasó? Yo le digo al pueblo venezolano que tengamos confianza y vayamos a votar. Ve lo siguiente. Hoy en día, Vladimir, revisemos todos los analistas políticos, los que vienen escribiendo en el mundo, no solamente del mundo político partidista, sino independientes. Ha crecido, ha aumentado la matriz de opinión de que hay que salir a votar. Porque es que no hay otra. Si nosotros nos quedamos, si el pueblo venezolano se queda en su casa y no sale a votar, bueno, eso sería como que estuviéramos diciéndole a Maduro: estamos de acuerdo contigo. Hay que salir a votar por los candidatos de la oposición. Yo ofrezco la tarjeta blanca de Acción Democrática a todos los venezolanos para enfrentar a este gobierno, derrotar a este gobierno y que en el mundo entero se sepa que el pueblo venezolano, así como en el 2015 rechazó a Maduro, rechazó a su gobierno, en estas elecciones parlamentarias del 2020, el pueblo venezolano de nuevo le dice al mundo entero: el pueblo no está con Maduro, el pueblo derrotó a Maduro, el pueblo está indignado con Maduro. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Bernabé. Muchas gracias. Gracias, Vladimir. Gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias al pueblo venezolano. Muchas gracias a Bernabé Gutiérrez. Y bueno, hasta aquí nuestra conversación por el día de hoy. Y este programa pues ha sido una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado, cómaselo frito. También de Trajes Loaiza y de Calzados Ingleses. Será hasta la próxima.